¿Qué tal? Bienvenidos a México Decide, el espacio creado por Telesur para dar seguimiento y analizar el proceso electoral del próximo 1 de julio. Soy Eduardo Martínez y los invito para que juntos entremos en lo más relevante que ha ocurrido en la contienda por la presidencia en ese país con 112 millones de habitantes y donde casi 80 millones están en la lista nominal del Instituto Federal Electoral para emitir su voto. Para el análisis del día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Alfredo Jalife. Alfredo, internacionalista y connotado analista político, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto por estar acá en Caracas, Venezuela. Gracias, Eduardo, igual un placer y honor estar contigo y con tus televidentes. Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a estar analizando contigo todos los temas que están ocurriendo allá en México y toda esa contienda electoral que este año no está nada fácil y que por supuesto hay mucho en juego. Pero quédate con nosotros. Perfecto. Para que sigamos ahí. Vamos a ir directamente con la corresponsalía, donde ya nos tienen preparados una información muy importante y para ello vamos directamente con nuestro corresponsal Jorge Fita. Jorge, adelante. Tenemos a Jorge Fita ya desde la corresponsalía. Jorge, bienvenido a México Decide. Cuéntanos cómo está la campaña electoral, cómo está México a estos días del 1 de julio. Saludos, Eduardo, un placer acompañarte en este programa especial que Telesur está haciendo para narrar lo más importante de este contexto de las elecciones 2012. Así es, nos encontramos en la recta final de las distintas campañas rumbo a la presidencia de la República. Este fin de semana, 3 de los 4 candidatos, Delfina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional y Cuadri del Partido Nueva Alianza, hicieron sus actos de precierre en la capital del país, en el Distrito Federal. Por su parte, el líder del movimiento progresista, Andrés Manuel López Obrador, esperará para llegar aquí a la Ciudad de México al último día, al miércoles, el día habilitado a partir del cual comienza el periodo de reflexión. Por el momento, el líder del movimiento progresista ha pedido a la ciudadanía que se implique, que tome un papel activo, que se organice para garantizar que los comicios se desarrollen con normalidad. Y es que, Eduardo, una encuesta que hemos conocido de este mes de junio, la semana pasada, el 43% de los mexicanos que van a votar en estas elecciones dudan de la transparencia de estos comicios. ¿Por qué? Porque no ha habido mucha información acerca de los gastos, de los enormes gastos de campaña y también por el uso de distintos spots de ciertas formaciones contra los candidatos de las otras. Por todo esto se ha denominado esta tendencia, igual que en el año 2006, como guerra sucia. Pero, Eduardo, estamos hablando de guerra sucia en un país que se encuentra en un contexto marcado por la conocida como guerra contra el narcotráfico y la situación de violencia. Efectivamente, Jorge, pero nosotros precisamente sobre esa violencia de la que tú nos hablas y precisamente vamos a presentar esta pieza que tú nos has preparado desde allá, desde México. Venga la pieza. Marco Antonio Castillo decidió mudarse hace 2 meses a la Ciudad de México. Aquí no tiene techo propio. Debió hacerlo para tratar de cerrar una tragedia que cambió para siempre su vida y la de quienes le rodean. Hemos perdido todos nuestros bienes, como familia, como cualquier familia, esfuerzo de varios años. Yo mi taller lo perdí, lo desmantelé todo enfocado a la investigación de la muerte de mi hijo. No tenemos nada, absolutamente nada, estamos viviendo aquí en un albergue. Hace 1 año, las autoridades dictaminaron que su hijo, José Felipe, se suicidó. Sin embargo, los análisis forenses realizados recogen pruebas de asesinato. La escena del crimen se ubica en Yucatán, estado al sur de México, importante destino turístico. No hay seguridad, allá hay pura delincuencia, allá opera las narcotiendas, las policías municipales coludidas con la delincuencia. Un panorama similar describe Carlos Moreno. Desde hace 11 meses busca a su hijo, Jesús Israel, desaparecido durante sus vacaciones universitarias. Un policía que me dijo, ya sabes que ya ni vengas para acá porque te pueden hasta matar, y inclusive yendo con nosotros. Te juro que a mí me dio risa y dije, pues con los últimos que ya están con ustedes. Estoy viendo la forma de trabajar, que no es trabajar.
Estas personas han recorrido el país una y otra vez. Les une el dolor y la búsqueda de justicia. Integran el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Todos los familiares del movimiento y mucha gente que no es del movimiento, de igual manera, ¿no? Empiezan, como se topan con pared, empiezan a hacer su propia investigación y de esta manera llegan a dar incluso con los responsables y que aportan los datos y que lamentablemente no son ni investigados. Quieren cerrar el caso a toda costa. En los últimos 6 años, la llamada guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 60.000 muertos y por lo menos 10.000 desaparecidos. Según diversas organizaciones, la mayoría de estos hechos no han sido investigados. Jorge Fita, Telesur, Ciudad de México. Pues esa es la situación que está imperando en estas fechas antes de la elección. Alfredo, ¿qué nos dice todo esto que está ocurriendo allá precisamente en México? Estamos viendo una situación que incluso el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubo una balacera. ¿Cómo llega México a esa elección? Bueno, muy descompuesto el país desde el punto de vista de la violencia. Es un clásico escenario de Felipe Calderón. No olvidemos que Calderón llega con mucha violencia electoral, pues la violencia no es nada más hemorrágica, también hay una violencia mediática, hay una violencia electoral. Y hace 6 años, no olvidemos cómo entra Felipe Calderón, con el fraude, que ya incluso han aceptado los mismos priistas. Entonces, tenía que ser una conclusión igual. No olvidemos que en este sexenio, bueno, todavía no existe una estadística, se habla de 50.000 muertos, otros hablan de 70.000. Leo Panetta del Pentágono habló de 150.000. Claro. Y no olvidemos, nada más para darte un ejemplo, acaban de tumbar al presidente de Paraguay por 18 muertos. Y en México no pasa nada. Es decir, ni siquiera Estados Unidos, que es nuestro vecino, que ahora está, precisamente quieren derrocar al presidente Bashar Assad en Siria por 12.000 muertos, vamos a aceptar que sean 18.000, ya hasta la OTAN va a intervenir. En México, el país vecino de Estados Unidos, como que no opera, incluso las armas vienen de ahí. Entonces yo creo el país llega en un momento pésimo, el peor quizás de su historia. Desde el punto de vista económico, una devaluación del 40%, nadie habla de ello. Claro. Entonces, a nivel macroeconómico, aunque ellos lo festejan mucho que está blindado el país, estamos viendo una situación de gran deterioro. El Producto Interno Bruto per cápita del mexicano es de los peores. Cuando tú ves el índice Gini, que es el que mide la distribución de la pobreza, otros dicen de la óptima riqueza, depende cómo lo veas. El índice Gini, somos de los peores países del mundo, tenemos claro. Un nivel, tenemos el último nivel de México, peor que Haití y de Honduras. Realmente las cifras son catastróficas, y en ese sentido yo creo que están de acuerdo el PRI y la izquierda, de que ojalá y acabemos con esta pesadilla del PAN de 12 años. Alfredo, vamos a seguir con nuestro corresponsal Jorge Fita, que está allá en Ciudad de México y que precisamente nos tiene más detalles acerca de lo que ocurrió precisamente hoy allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jorge, ¿qué se sabe sobre ese tema? Sí, Eduardo, por el momento las primeras investigaciones apuntan que los 3 policías que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de la capital de México, el Distrito Federal, se encontraban realizando trabajos de investigación precisamente vinculados con las actividades en contra o para frenar el narcotráfico. Todavía las informaciones son poco precisas y se está esperando a que se desarrolle toda esta tendencia, toda esta investigación, pero lo que podemos ver, igual que tratábamos en la nota que hemos podido ver hasta ahora y que comentaba Alfredo, es que la violencia en México pues hace acto de presencia en cualquier momento, no tiene rostro y no se sabe en qué lugar puede aparecer, incluso aquí en la capital del país y en un territorio que es federal como es el Aeropuerto Internacional, Eduardo. Jorge, muchísimas gracias. Sabemos que tienen tremenda tarea por delante para esta cobertura especial aquí para Telesur y por supuesto estaremos invitando a nuestra audiencia a que esté pendiente de esta pantalla para tener los resultados de esa elección del 1 de julio. Muchas gracias, Jorge. Y para hacer una pausa, quiero invitarle para que se quede con nosotros porque al regresar tenemos más noticias, tenemos también más información y estaremos hablando de las características de los 4 candidatos que disputan la presidencia de México. Ya volvemos.
al aire. Y bueno, vamos a iniciar el recorrido por la información que vamos a estar analizando directamente con Alfredo Jalife. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros, sin duda muy importante que estés tú acá, un analista mexicano que esté analizando la situación de México. Pero de fuera de México, por en México no me dejan, ¿eh? Exactamente. Por Televisa, imagínate que me deje Televisa. No, nuestro nuevo muro de Berlín mexicano. Difícilmente, bueno. Difícilmente. Vamos a ver los temas que tenemos a tratar el día de hoy con Alfredo Jalife. Estamos viendo ahí cómo queda México, Alfredo, después de 6 años de gobierno del presidente Felipe Calderón, los desafíos para la próxima presidencia de la República y las posibilidades que tiene la izquierda para llegar a ese puesto, el más importante del país, y también que hablemos de las características de los comicios. Pero antes de ir a estos temas, quisiera que habláramos de los 4 candidatos. Estamos hablando que son 4 candidatos los que se están disputando la presidencia de la República. Tenemos a Josefina Vázquez Mota por el PAN, tenemos a Andrés Manuel López Obrador por el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, y está Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista de México y Gabriel Cuadri del Partido Nueva Alianza. ¿Cómo definirías en breves palabras a estos 4 candidatos? Bueno, mira, Cuadri es irrelevante, es un palero, lo digo sin respeto porque no se merece el menor respeto, que le hace el juego al PRI, al final de cuentas, para eso está. Es un triste papel porque era un importante ecologista, yo creo que queda muy desprestigiado. Lo que están buscando es el registro, es el partido, se llama el PANAL, están buscando quedarse con el registro que debe ser, puede ser que ande entre 4 y 5%, pero cuando ves a los otros candidatos, los dos son de mayor peso. Mira, luego viene, y lo estoy diciendo en orden quizás de probabilidades, la panista Josefina, lástima, es una mujer, no es la primera mujer que contiende, ya había habido Rosario Ibarra con antelación, Cecilia Soto, Patricia Mercado, que no han tenido un rol relevante. Quizás aquí lo que vamos a ver comparado a las otras mujeres, qué tanto podrá descolgar Josefina Vázquez Mota, que tiene la hipoteca de 12 años horribles del PAN. Es decir, ahí viene un voto de castigo en contra del PAN, eso no hay que equivocarse en eso. Y luego tenemos los 2 finalistas, que son Peña Nieto, que es un candidato de telenovelas, formado por Televisa, y eso es muy grave porque estamos teniendo la imposición desde una televisora de un candidato, con un partido importante, eso no, lo que yo critique su asignación, nada más que el PRI ha cometido muchos errores, ya cometió 2 con 2 pésimos candidatos anteriormente. Vamos a ver si pierde el PRI en esta ocasión, yo creo que entra en una grave crisis de identidad. Porque ya no son los priistas quienes están diciendo, está diciendo una televisora. Y si estás hablando del totalitarismo mediático en su máxima expresión, bueno, ni Orwell ni Karl Popper, cuando habla de la telecracia, lo soñaron. Pero tiene un partido muy importante que no hay que perder de vista, que además tiene una gran infraestructura en el país, es decir, tampoco hay que minimizarlo. Del partido que gobernó México 71 años. Así es, se dice fácil. No, y que tiene 20 gobernaturas. No hay que perder de vista, como partido es el más el mejor organizado, sin duda alguna. Y luego tenemos a Andrés Manuel, que es una persona muy carismática, con partidos que, lo digo respetuosamente, no están a la altura de una gran contienda, que dejan mucho que desear a veces con sus candidatos locales, pero sin duda alguna la figura de Andrés Manuel, que ha aglutinado a las izquierdas, pero que se ha ido un poco al centro izquierda. ¿En qué sentido? Tiene hoy el apoyo de panistas como el hijo de Cloutier, la hija de Cloutier. Es interesante porque Cloutier fue candidato del PAN, tú lo recordarás, hace 18 años. Entonces, pero está dividido el PAN, hoy tienes a un Fox que está con Peña Nieto, es decir, eso te habla de la gran fractura que existe pero en el PAN, pero eso es clásico de Calderón, es decir, quien no conoce la personalidad violenta de Calderón no entiende por qué el país está en esta situación tan fracturado y por qué su propio partido está fracturado. Entonces, y luego tienes los empresarios de Monterrey,
que es uno de los centros más importantes del país, Curiosamente al norte, frontera con Estados Unidos, bueno, claro. Nuevo León, que están con Andrés Manuel. Eso es muy interesante. Entonces, yo te diría, mire, en resumen, los tres que cité en primer lugar son neoliberales. Es decir, porque nadie ha estado analizando la política económica de los tres. Los tres están a favor del neoliberalismo, más privatización. Imagínate cuando el mundo va en sentido contrario, estos quieren ir en contra de la corriente histórica que está viendo en el mundo, lo estás viendo hasta en Estados Unidos, para no citar. El mundo está viviendo la desglobalización. Entonces, quieren privatizar Pemex como sea. Cuadri no es serio, honestamente no me detengo mucho a ese nivel. Pero de acuerdo a las encuestas no le dan ni 4%. Y yo creo que son muy generosos. Bueno, lo que pasa es que esas son las aberraciones del sistema político mexicano, que alguien insignificante tenga el derecho de competir con los que están más allá de 20. No estoy hablando de que no tengan derecho, no, pero si yo tengo más del 20, yo no tengo por qué competir con... Es decir, lo tienes hasta en las carreras, no es lo mismo, no es lo mismo ser peso pesado que peso mosca. Él debe competir con los pesos mosca, pero no con los pesos pesados, hablando en términos de box. Y luego tienes Andrés Manuel López Obrador, sin duda es el único, yo diría el cambio real de transformación, de que, primero que nada, no cede Pemex. Claro. Eso es importante. Los otros tres están a favor de privatizar el petróleo. Ajá. Incluso The Economist, una revista británica, apoya a Peña Nieto. Pues ¿cómo no lo va a apoyar si les va a regalar Pemex? Claro. Imagínate. Luego tenemos que la política de Andrés Manuel es la que está dando efecto en todo el mundo. Claro. ¿Cuál es? Que es el neo-keynesianismo. Es decir, gasto en infraestructura, olvidarnos del financierismo, irnos más a una política industrial, creación de empleos y sobre todo atraer a aquellos ciudadanos, sobre todo los más abandonados del país. Estás hablando que están mal ahí las estadísticas, pero ahorita ya en México manejamos dos clases de pobres. Los pobres normales, que es el 60 millones, y los miserables alimentarios, que así les nombran ahora, que es miseria extrema, que andan entre 10 y 20 millones. Estás hablando, si sumas, de 70 a 80 millones de pobres. Fíjate, Alfredo, y precisamente mucha gente se ha tenido que ir de México buscando alguna manera mejores oportunidades, no solamente a Estados Unidos. Vamos a hacer un contacto con precisamente Nidia Reyes. Ella es alguien que decidió migrar y que decidió dejar México para buscar mejores oportunidades. Vamos a verla juntos, Alfredo. Nidia, mucho gusto y muchas gracias por estar acá en Telesur. Y brevemente quisiera que usted nos platicara, nos dijera por qué decidió salir de México y qué espera de un nuevo gobierno a partir de que se lleve este proceso electoral el 1 de julio. Mira, yo soy estudiante de posgrado en México y decidí salir a hacer prácticas profesionales a Venezuela. ¿Por qué? Porque salí buscando un aprendizaje que si bien en México se ha dado un movimiento social fuerte, en Venezuela hay otra manera de organizarse, otra manera de buscar el bienestar, la calidad de vida, en donde se potencializa las capacidades de la gente que hay en las comunidades. Y bueno, mis esperanzas del nuevo gobierno, pues, primeramente para una mujer como yo, que está saliendo de la universidad, que está buscando un empleo, pues es precisamente eso, ¿no? Una posibilidad de aplicar tus conocimientos y de hacer un poco de trabajo por tu país. Y bueno, la perspectiva que ahorita hay en México, pues es bastante difícil. Como bien lo decía Jalife Rame hace unos segundos, en México ahorita se está planteando una pobreza que realmente es insultante, ¿no? 70 millones de pobres, las posibilidades de empleo de los jóvenes son nulas, el único camino que queda es el narcotráfico, es la violencia, el crimen organizado, porque eso es lo que paga más. Entonces, pues la verdad, un país así es muy difícil, pero bueno, pues ahí estaremos y vamos a esperar que los candidatos puedan ofrecer buenas propuestas, precisamente en el campo de la economía, que es en donde más fracturada está México. Nidia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este México Decide, y sabemos que estará pendiente de lo que ocurra el próximo domingo allá en México, allá en su país. Muchas gracias, Nidia. Claro.
Alfredo, te invito para que te quedes con nosotros. Vamos a seguir analizando esos temas que nos acaba de decir nuestra invitada aquí en el programa y por supuesto de mucho más, pero eso se lo contamos cuando volvamos de esta segunda pausa. Continuamos en México Decide, aquí estamos analizando cómo llega México a la contienda electoral del próximo 1 de julio, donde se estarán disputando no solamente la presidencia de la República, sino también la conformación del Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y además 6 gubernaturas en 6 estados de ese país. Alfredo, pues estamos hablando de distintos temas, vimos cómo alguien nos hacía referencia desde fuera del país, cómo está el país, y nos hablaba de lo difícil que es tener oportunidades allá en México. Para los jóvenes. Para los jóvenes sobre todo. Y hablando de los jóvenes, hay un movimiento que ha surgido de manera tan espontánea como el Yo Soy 132, que además surge en una de las universidades más caras del país, en medio de un mitin de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves tú ese movimiento? ¿Qué te dice? Mira, maravilloso. Así, no puedo decir, es el futuro de México. Mira, esta elección no hay que verla que acabe el 1 de julio. Ya es una batalla de destino que han empezado los jóvenes. Y con uno de los puntos del trayecto es la elección del 1 de julio. Mira, te lo digo en estos términos. Porque han aglutinado a todas las universidades del país prácticamente. Empezaron con una sola universidad, claro. Luego eran 52, ayer estaba leyendo, ya son 117 universidades en todo el país. Mira, si gana Peña Nieto, va a llegar sin legitimidad. Porque el Yo Soy 132, que es este grupo de jóvenes de una universidad burguesa, la más elitista quizás que tenemos en México, de los jesuitas, curiosamente, son los que le van a dar la legitimidad. Y ya de entrada se han pronunciado en contra de Peña Nieto. Sí. Porque no han ofendido la inteligencia de los mexicanos. Que una televisora haga de un candidato del PRI, y eso ofende a los mismos priistas, haga una telenovela, que es una elección, y de esa telenovela, con una esposa que es actriz de telenovela, claro, nos quieran imponer una elección de telenovela, con un candidato de telenovela y un resultado de telenovela, con encuestas de telenovela. Además. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que no tiene legitimidad. Yo creo que ese es el grave problema de Peña Nieto. Al revés, en el caso si gana Andrés Manuel, yo veo a los posibles, ¿sí? No me hagas perder mi tiempo con los demás. Si llega Andrés Manuel a la presidencia, claro, necesita para gobernar ya de la legitimidad del Yo Soy 132. Imagínate lo maravilloso. Claro. Hoy quienes da la legitimidad es el Yo 132. Y el debate, el primer debate en la historia de México que se ha hecho por internet, lo hacen los jóvenes del Yo Soy 132 y no acude Peña Nieto, claro, que es la silla vacía. ¿Tú sabes lo que va a ser históricamente esa metáfora? Exacto. Es decir, la silla, aunque gane, fíjate, yo que él prefiero perder. Muy bien. Fíjate Alfredo, de qué tamaño te la doy. Alfredo, pues tenemos toda una semana para realizar el análisis previo a lo que va a pasar allá, precisamente en México. El 1 de julio, los mexicanos estarán decidiendo, la corresponsalía en México estará haciendo un fuerte trabajo para poderle llevar a usted toda la información acerca de lo que estarán decidiendo allá. Casi 80 millones de mexicanos que tienen su credencial para votar. Vamos a hacer el final del día de hoy, pero lo invito para que mañana nos sintonice nuevamente a las 6. A las 6:30 de la tarde, hora de Caracas, y a las 6, hora de México. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Alfredo, muchísimas gracias. Encantado.